Saludo con aprecio y respeto a la presidenta. Con su permiso. Señoras y señores legisladores, hemos sido convocados para dictaminar las cuentas públicas del ejercicio de la administración pública del 2002 y 2003. Acudimos a esta cita con altura de miras, con un gran compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, sin temor alguno más que el que genera la pobre argumentación de la distorsión, la manipulación y la amenaza. Es de señalarse que en los años que venimos a discutir, el gasto público y la inversión en la gente creció significativamente en todas las áreas estratégicas del país. Tan solo en el combate a la pobreza se asignaron 50% más de recursos que el último año del gobierno del PRI. En salud se invirtió más del 40% que el último año del gobierno del PRI. Al Poder Judicial se le invirtieron 88% más que en el último año del gobierno del PRI. Para derechos humanos, 40% más que el gobierno del pasado, y para los indígenas de México, más del 60%. Mientras que el gasto por cada niño y niña estudiante en el sistema educativo nacional se le invirtió más del 30% que el último año del gobierno del PRI. Tan solo en la entrega de viviendas para el ejercicio 2003, que hoy está a consideración de esta Cámara, se habían entregado más casas en 3 años del gobierno del cambio que en 12 años del gobierno priista. El país creció, a pesar y en contra de la voluntad de los obstruccionistas que durante todo el sexenio de Vicente Fox se dedicaron a boicotear, a impedir las reformas para incrementar la competitividad, la mayor inversión en áreas estratégicas y el mayor crecimiento. ¿Por qué no dicen que en los últimos 18 años de gobiernos del PRI, la inflación que pulverizó las economías de las familias mexicanas superó en 29.600%. 29.600%, señores. Mientras que en todo el sexenio de Vicente Fox alcanzó la inflación acumulada del 29%, según cifras del Banco de México. ¿Son a esos perpetradores de la ignominia, la pobreza y el desastre nacional a quienes extrañan algunos de ustedes? Hoy se nos presenta un dictamen que, por cierto, fue aprobado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por unanimidad. Y no hay un solo peso auditado que no haya sido solventado y justificado, como y en su caso sancionado, en una era en la que quien la hace, a diferencia del pasado, la paga. No, señores, se hicieron 70 auditorías a entidades y dependencias de la Administración Pública Federal para determinar cualquier transferencia a Vamos México. La Auditoría Superior de la Federación declaró que ni un peso fue transferido de la Administración Pública Federal a esta fundación. Que no se manipulen los datos. Desapego a la ley se da, señores, cuando de las observaciones señaladas no existen solventaciones. ¿Con qué objeto, diputado Rosa Sáiz Puro? Sonido a su curul. Presidenta, si le consulta al orador si me acepta una pregunta. Sí, ¿acepta una pregunta? Señora presidenta, hubieran preguntado hace algunos días antes de hacer afirmaciones tan graves como las que han hecho. No, señora presidenta. Adelante. No existen pruebas ni argumentos que justifiquen el gasto de los dineros públicos. ¿Cómo quisiéramos ver esos mismos criterios de alcances de auditoría, la misma transparencia y apego a la legalidad en gobiernos estatales que hoy se publicitan? Permítame, diputado. Sonido a la curul del diputado Enrique Cárdenas del Avellano. ¿Con qué objeto, diputado? Muchas gracias, presidenta. Si el señor orador permite que se le haga una pregunta. Escuche primero, señor. No voy a recibir ninguna pregunta, señora presidenta. No acepta la pregunta. ¿Cómo quisiéramos ver? Escuchen, señores, escuchen. ¿Cómo quisiéramos ver? Le voy a pedir, señora presidenta, que se me recupere el tiempo que se está perdiendo por estas intervenciones. Continúe el orador. ¿Cómo quisiéramos ver los mismos criterios de alcances de auditoría, la misma transparencia y apego a la legalidad en gobiernos estatales que hoy se publicitan con novedosas máscaras, pero con el pasado a cuestas y la conciencia podrida? Lo que no se corrige y se sanciona se convierte en impunidad, y es la antítesis que tienen los tiempos del pasado, que todavía pululan en algunos rincones de la patria en el presente, en donde se robaba todo y no pasaba nada, en donde se desfalcaban las arcas públicas y no pasaba nada.
Por cierto, bueno, ahora sí le ha pasado algo al señor Ponce. No sé si se acuerdan de él, el apostador de Las Vegas, el amigo de Ahumada, el socio del señor de las ligas y director de finanzas. ¿Se acuerdan de quién? De Andrés Manuel López Obrador. Tampoco podemos olvidar al chofer del prócer, que por cierto ganaba 60,000 pesos en lo oscurito. Por cierto, ¿por qué se reservó por 12 años la información financiera de los segundos pisos que se hicieron en los tiempos de Andrés Manuel López Obrador? ¿Eso es transparencia? ¿Por qué no se dice nada tampoco, señores? ¿Por qué no se dice nada de los dirigentes del PRD en Tamaulipas, operadores de una de las mafias más violentas y sangrientas que hay en el país, como es el Cártel del Golfo y los Zetas? Pero, ¿dónde están los que en otros años se sirvieron del país? ¿Dónde están los que atracaron y llenaron sus bolsillos con los dineros de los pobres de México? ¿Dónde están esos gobernadores que ayer y hoy vociferan exigiendo federalismo hacendario y que se han negado a diestra y siniestra a ser revisados y fiscalizados, creyéndose los campeones de la impunidad? Hoy México, como nunca antes, tiene acceso a todos los rincones del gobierno federal, sabiendo en qué se gasta cada peso, y sin embargo, ¿qué decir de algunos caciques estatales que han obstruido con todos sus medios al alcance instancias de control y auditoría? Concluye el diputado. Por cierto, como cultura general, entre los más observados desde que la Auditoría Superior de la Federación tiene facultades para auditar algunos rubros del gasto en los estados, encontramos a los estados de Puebla, al señor Marín, a Oaxaca, a Veracruz, al Estado de México con el señor Enrique Peña Nieto, entre los estados más observados por sus irregularidades en el gasto público y tan solo de lo que es posible y legalmente auditable. ¿Dónde está, señores, la congruencia entre lo que se dice y se hace? ¿Sacarán acaso publicitarios destacándose como campeones de la opacidad y el despilfarro? Que no se nos olvide que precisamente en el año que nos ocupa, 2002, fue que el presidente de México presentó iniciativa ante esta soberanía para abrir las puertas del gobierno a la transparencia, para expedir la ley de la materia y de acceso a la información gubernamental y crear el órgano que hoy le da acceso a cualquier ciudadano a cada peso de los mexicanos bajo responsabilidad del gobierno federal. Concluyo, señora presidenta. Una pregunta queda en la sociedad mexicana, en su conciencia. ¿Por qué esos que hoy se engalanan con las máscaras de la mentira, esos representantes del pasado autoritario y oscuro, esos que hoy señalan con dedo flamígero y acusatorio, pretendiendo armar un juicio sumario de alcances histriónicos y que con sangre en la boca hablan de corrupción, no presentaron en su tiempo, en el tiempo en que todavía gobernaban el país, iniciativa igual para abrir todos los espacios gubernamentales al escrutinio público, al poder ciudadano, para hacer de nuestro país desde mucho antes un país transparente? La respuesta es fácil y conocida por el pueblo de México, porque era más fácil el contubernio, el chantaje, la amenaza, las partidas secretas o la sencilla compra de conciencias con un par de botellas de coñac. Concluye el orador. Nos ha expresado mi estimada compañera diputada Beatriz Pajés, que seguramente no estará apoyando a Enrique Peña Nieto, que sí es un improvisado. Por la dignidad de México y por la verdad y la memoria histórica de la patria, nunca más, que nunca más se le olvide al pueblo de nuestro país quién era el PRI, que nunca más se le olvide al pueblo de México quién sigue siendo el PRI.